Hola amigos, buenas tardes. Hoy la polémica ha sido que en todos los días se ha estado hablando de esta carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez. Aunque yo personalmente no he recibido esta carta de Pedro Sánchez. Supongo que la inmensa mayoría de los ciudadanos no habréis recibido esta carta de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha mandado esta carta a la red social de Elon Musk, X, la antigua Twitter. Esto es algo un poquito raro, lo de dirigirse a la ciudadanía a través de esta red social y no a través de una carta personal dirigida a todos los ciudadanos de España. Pues ha salido a raíz de que se acaba de enterar de que su esposa Begoña Gómez pues ha sido imputada y va a tener que salir a declarar el día 5 de julio. Y ha dicho que todo esto es un bulo, que es la maquinaria del fango de la ultraderecha, y ha acusado directamente a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal de este supuesto bulo, de los cuales les ha echado la culpa y dice que él es completamente inocente. Ha manifestado que tanto su mujer como él están completamente tranquilos, pero que todo esto, pues, que la justicia está condicionada, que detrás de todo esto está la maquinaria del fango, que es la excusa que está dando. Está diciendo pues que los culpables son Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Santiago Abascal, de hecho, ha contestado a su carta. Y de Alberto Núñez Feijóo, de momento, no me consta que la haya respondido. Y claro, como que esto, según Pedro Sánchez, es una cosa que está muy mal hecha, pues ha pedido que se castigue a Santiago Abascal y a Alberto Núñez Feijóo yendo a votar el próximo día 9, el próximo domingo día 9, que son las elecciones al Parlamento Europeo. Fijaos que lo que está haciendo aquí Pedro Sánchez es que está creando una cortina de humo para no hablar de los auténticos problemas de los que se tendría que estar hablando a raíz de estas elecciones al Parlamento de Europa, que nos jugamos muchos. No está hablando, por ejemplo, de los impuestos, no está hablando de la Agenda 2030, no está hablando de la inversión inmigrante, no está hablando de por qué suben tanto los precios, no está hablando porque hay tanta y tanta delincuencia, que cada día hay noticias de asesinatos, agresiones, robos, todos los días hay noticias. Pero no hay noticias de que a tus delincuentes se les meten a la cárcel, por ejemplo. Pues esto es algo de lo que tendría que también estar hablando. Pues usted podría aprovechar y explicarse de por qué te has metido con Ucrania, qué le tienes en contra a los rusos, por qué apoyas a Palestina y uno a Israel. Ahora que estamos en elecciones al Parlamento de Europa, pues se podría hablar de una variedad de temas y no interesa que se hable. Lo que hace es cortinas de humo, maniobras de distracción, presentar su historia como un melodrama a la opinión pública española, presentándose como víctima de esta maldita derecha o de esta maldita ultraderecha, que es la que esparce los bulos y que mueve su maquinaria de fango, sus medios mediáticos, para atacar expresamente a Pedro Sánchez, según dice él, para hacerle caer. Y que, bueno, que él sigue con su política de lo que siempre va repitiendo, de avanzar en derechos, avanzar en libertades, avanzar en la economía, cosa que en realidad es todo lo contrario. En la primera carta a Pedro Sánchez dijo que necesitaba 5 días para meditar a causa de estas imputaciones contra su mujer, de los que está acusando a lo que él llama la extrema derecha, o sea, a los partidos que son contrarios a él, los que están a su derecha. Y bueno, necesitó 5 días para reflexionarlo y después dijo haber llegado a la conclusión que España la necesita y por tanto que va a seguir como presidente del gobierno y pues con más fuerza que nunca. Y en esta segunda carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues repito lo mismo, que se ve con más fuerza que nunca para seguir como presidente del gobierno. Y este es el mensaje que quiere transmitir a la opinión pública, sobre todo de cara ahora que van a haber elecciones europeas, recordando que quedan 3 años de legislatura. Pero vamos a saber cómo realmente acabará la cosa, porque parece que no va a tener mucho apoyo popular. Bueno, pues parece que a Pedro Sánchez ahora se le da por escribir cartas a la ciudadanía. Me parece bien la idea de escribir cartas a la ciudadanía, de
explicarse directamente a los ciudadanos, y no necesariamente en el Parlamento cuando le toca una sesión de control. Exponer por los problemas que tiene España y por favor que hable de las soluciones. España tiene muchos problemas. La deuda pública, la expansión inmigrante, la brutal subida de los precios, la falta de vivienda, la enorme delincuencia, los problemas que nos genera la Agenda 2030 y ahora al haberse metido a la guerra de Ucrania y haber cabreado a Israel, también lo de cabrearse con Javier Milei, porque Javier Milei dijo unas cosas que eran verdades, que su esposa estaba imputada, hasta el punto de retirar al embajador español a Argentina. No nos olvidemos que Argentina es una nación hermana. Argentina es una nación que nos ayudó mucho. En el año 1947, cuando España pasó por una hambruna tremenda, porque estaba bloqueada internacionalmente, pues solo Argentina se ofreció para ayudarle. Les envió grano de trigo, les envió carne congelada y por tanto España debe mucho a los argentinos y no estamos para tener que cortar relaciones con Argentina. Bueno, pues con estas cartas Pedro Sánchez está buscando pues crear cortinas de humo para que sobre todo se hable de él. Es un personaje narcisista y quiere que solo se hable de él y se hable bien de él. Pues muy bien, que haga su diario, que escriba sus cartas. Y pues, fijaos una cosa que contradice mucho. Pedro Sánchez está muy preocupado por su mujer. Ha dado la imagen que ha salido a defenderla, cuando en realidad me temo que más bien la está utilizando. Y la está utilizando para sus corruptelas, para lucrarse a través de su mujer, para intentar robar todo lo que se pueda del dinero público, ahora que aprovechando que es presidente del gobierno. Pues va y defiende mucho a su mujer, escribe cartas a la ciudadanía, crea cortinas de humo, culpa de manera falsa a la oposición, a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal, que no tiene nada de ver con los actos delictivos de su mujer. Y sin embargo, creando estas cortinas de humo, pues no se ha acordado de José Lomas. ¿Os acordáis de José Lomas? José Lomas es el anciano de más de 80 años que era un humilde librero ya jubilado, ya retirado, que no tenía ningún antecedente penal. Entró un inmigrante ilegal en su casa, amenazándolo como una motosierra, que lo podía haber cortado, y José Lomas cogió su escopeta y disparó, y le mató. Pues resulta que un delincuente que entra en una vivienda armado como una motosierra a otras horas de la madrugada y el propietario ya de una edad muy avanzada que no se podía defender, para defenderse, en defensa propia, coge la escopeta y lo mata. Pues a este hombre lo han metido a la cárcel y no lo ha indultado. Cuando el presidente del gobierno tiene la facultad de indultar, pero se ha indultado a estos políticos que a cambio de su apoyo para seguir como presidente ha indultado a varios políticos separatistas. Sin embargo, como presidente del gobierno que tiene la facultad de indultar, no se ha molestado en indultar a Jesús Lomas, este anciano inocente que ha tenido mala suerte de que en su casa entrara un inmigrante ilegal, un delincuente ilegal, tuviera que matarlo y ahora pues está condenado a la prisión, que es algo muy muy desagradable. Estar en la prisión es ya como haber ido directamente al infierno. Llegas al final de tu vida y la justicia española, que protege al delincuente, porque estas son las leyes que hace Pedro Sánchez, lo mete en la cárcel. Y pudiendo indultarlo, ni siquiera se preocupa por esto su mujer. Ahora su mujer, Begoña Gómez, está imputada. Luego, pues tendrá que seguir todo el procedimiento judicial y es posible que la condenen. Está acusada de tráfico de influencias y de corrupción. ¿Qué penas prevé la justicia española para los casos de corrupción y tráfico de influencias? Yo creo que la pena máxima serían 2 años. Serían entre unos cuantos meses y 2 años. Claro, en 2 años normalmente le van a dar menos de 2 años. No significa que la mujer de Pedro Sánchez no va a entrar a la cárcel. En cuanto a la corrupción, pues depende del dinero que se ha movido la corrupción. Pues si se ha favorecido con millones del erario público, puede que le caiga una pena de hacerle pagar una multa de cientos de miles de euros. Además,
si es que Begoña Gómez fuera condenada, la metieran a la prisión por suponerlo, su marido, presidente del gobierno, tiene la facultad de indultar. O sea, a su mujer no le va a pasar aparentemente nada. Sin embargo, a José Lomas no se acuerda nada. ¿Por qué? Porque no quiere sentar un precedente. Os explico. Pedro Sánchez quiere que haya mucha delincuencia. Está dejando entrar mucha inmigración ilegal. Está haciendo unas leyes muy laxas contra los delincuentes. No se castiga a los delincuentes. Está consintiendo la ocupación y además la protege, la ampara, para que haya mucha ocupación. Pedro Sánchez lo que quiere es que en España haya mucha delincuencia. Quiere que hayan asesinatos, quiere que hayan robos, quieren que hayan agresiones físicas. Quiere que haya, en definitiva, quiere que en España haya mucha delincuencia. Y fijaos que desde que hay invasión inmigrante, cuanto más invasión inmigrante hay más delincuencia. Pedro Sánchez quiere que haya mucha delincuencia en España. ¿Por qué? Porque si todos los días nos levantamos y vemos por la televisión un nuevo episodio de delincuencia o varios episodios de delincuencia, robos, asesinatos, agresiones, estafas, lo que sea, mucha delincuencia. Entonces, si hay mucha delincuencia, la sociedad española se siente muy insegura, vive con miedo y entonces demanda que cada vez haya más policía. Va a encontrar bien que haya cada vez más policía. Entonces, el gobierno Pedro Sánchez va a aprovechar tener más policía y la irá convirtiendo en su ejército de guardia pretoriana. Porque lo que quiere Pedro Sánchez es que España se acabe convirtiendo en una dictadura. Quiere tener sometida a la población. Necesita que tenga miedo. Y para que haya miedo, pues tienen que haber crímenes todos los días. Y cuantos más crímenes, mejor. Entonces, va a tener excusa para disponer de más policía, contratar más policía y formar su ejército de guardia pretoriana de la policía. Entonces, ni siquiera Alberto Núñez Feijóo se queja sobre esto. Alberto Núñez Feijóo está calladito con el tema de la delincuencia, está calladito con el tema de la inmigración ilegal. Y quiere que en España pues se imponga la Agenda 2030, que es una dictadura, que es lo mismo que busca Pedro Sánchez. Fijaos pues que cuando Alberto Núñez Feijóo pues quería imponer la vacuna obligatoria en Galicia, cuando era presidente de la Junta de Galicia, pues si no te vacunabas, las multas eran de los 60.000 euros a los 600.000 euros. Es decir, de 10 millones de pesetas a 100 millones de pesetas, las antiguas pesetas. Esto es prácticamente meter miedo a la población, quitarle totalmente sus libertades. Y esto es lo que quieren los políticos actuales, que cada vez haya menos libertades, que la gente tenga mucho miedo y que, pues, que de esta manera poder tenerlo más controlado, tener más poder del Estado, dominarlo todo mucho más. Esto es lo que creo que busca Pedro Sánchez. Por eso el tema de José Lomas ha quedado totalmente olvidado. Sí, mucha delincuencia. Víctimas, cuanto más víctimas mejor. José Lomas, víctima inocente, pues a la cárcel y que se pudra y olvidado. Esto es lo que quiere Pedro Sánchez. Pero cuando se trata de su mujer, ¡ay! Tengo que mover la fiscalía, tengo que meter presión a los jueces, tengo que manipular las investigaciones de la policía, tengo que aprovechar todos los recursos del Estado para usarlos en favor de mi mujer. Y si a su mujer finalmente la condenen a la cárcel, que yo creo que no la van a condenar, como mucho le va a caer alguna multa muy grande, pero no la van a condenar. Pero si la condenaran a la prisión, Pedro Sánchez, en su condición de presidente del gobierno, tendría la facultad de indultar. Pedro Sánchez ha indultado a separatistas, a golpistas, y esto pues son delitos muy graves. En cambio, a una persona inocente como José Lomas, un anciano que actúa en defensa propia, pues a este le han metido en la cárcel, que se pudra ahí, a sufrir ahí en la cárcel, por un inmigrante ilegal, un ilegal que no debería de estar en España. Sin embargo, Pedro Sánchez deja que entren ilegales, dejan que entren en lo peor de la delincuencia de otros países, porque en Marruecos, por ejemplo, el rey de Marruecos está vaciando las cárceles, pero a los convictos, a los exconvictos, a los presidiarios, los está enviando aquí en España. Pedro Sánchez está creando cortinas de humo con el tema pues, de su mujer, y cree que así la gente le tendrá pena, le cogerá pena, y le apoyará y votará más a su partido, y así se estará más tiempo en el poder. Pero ojo,
Ojo, que puede ser que a su mujer la condenen y la condena a su mujer le se apliquen a él, porque cada vez están descubriendo, con las investigaciones, están descubriendo más cosas, están viendo más corruptelas que pueden acabar por salpicarle. Luego veremos, por ejemplo, el tema del caso Coldo, que ya parece totalmente olvidado. Entonces, lo que yo recomendaría a Pedro Sánchez es, dimite ya. Porque España contigo está peor. Todo lo que estás haciendo por España es a pro peor. La estás arruinando, la estás desuniendo, la estás llenando de delincuentes, la estás llenando, haciendo que la sociedad española pase mucho miedo. Tienes que dimitir, Pedro Sánchez, tienes que dimitir cuanto antes mejor. Y si te quieres librar de unas posibles consecuencias penales, recuerda a Bettino Craxi, que era un socialista igual que tú, y tuvo que huir de Italia, de donde también había sido primer ministro, o sea, presidente del gobierno, y tuvo que huir a Túnez, porque si no, la justicia italiana, pues, caería encima de él, y encima de él caería el peso de la ley. Pues a ti, Pedro Sánchez, te puede ocurrir lo mismo. Dimite ya, coge todo lo tuyo y huye a República Dominicana. Porque un momento a otro la justicia española puede caer encima de ti. Esto es lo que deberías hacer. Y bueno, pues ahora que estamos en campaña electoral de las elecciones europeas, pues parece que la gente ya ni se acuerda que van a haber elecciones europeas. Estas cartas de Pedro Sánchez lo han eclipsado todo. Y si al paso que vamos, si cada día se dedica a escribir un diario, se dedica a escribir cartas a la ciudadanía, pues son cortinas de humo que él va creando. Y, por ejemplo, ahora fíjate una cosa. El tema de Europa, se tiene que hablar mucho del tema de Europa, porque hay problemas muy graves, hay mucha deuda, el tema del empleo está incierto, hay mucha invasión inmigrante, hay mucha injusticia, hay mucha delincuencia, la Agenda 2030 no les beneficia a nadie. Se tienen que hablar de estos temas, se tiene que hablar si en Europa, como ha ido haciendo hasta el momento, si el Partido Popular y Pedro Sánchez, el Partido Socialista, si van a seguir unidos votando lo mismo, se tienen que hablar, pero no se está hablando de estos temas. Fijaos, hoy me he enterado que el próximo día de 1 de julio la Unión Europea va a vetar el grano bielorruso y ruso. Esto me suena a que si tenemos menos granos, si tenemos menos trigo, si tenemos menos alimentos de los que estamos importando, por ejemplo, a Bielorrusia y a Rusia, habrá menos alimentos. Esto significa que los alimentos aún van a subir mucho más los precios. Además, si siguen vigentes estas políticas de pacto verde, de hacer que nuestros agricultores y ganaderos no puedan ni sembrar ni criar animales, nos vamos a quedar sin alimentos. ¿Qué significa esto? Últimamente, en los últimos meses, en los últimos 2 años, los precios han subido muchísimo. Basta ver el precio del aceite de oliva, basta ver el precio de todos los productos de alimentación que han subido una barbaridad. Si ahora le van a poner aranceles al grano de Bielorrusia y al grano de Rusia, esto me suena mucho a que van a subir más los alimentos, porque va a haber escasez de alimentos y los que más sufren las consecuencias son los que son los más pobres. Por esto es importante saber de qué va esto de las elecciones al Parlamento de Europa y pues votar a los que hay que votar, que son a Vox o al partido de Albizu Pérez, que va a hacer mucho contra la corrupción en España, que nos que tenemos que quitar encima esta corrupción, y nos tenemos que quitar encima esta Agenda 2030. Lo que digan los partidos está muy bien y se tiene que respetar, pero ¿qué coño es esto que dice Pedro Sánchez? La maquinaria de fango, que todos son bulos, que todos son mentiras, que los culpables de lo que está pasando con su mujer sean pues estos políticos, Abascal o Feijóo. Los jueces tienen que hacer su trabajo. El Estado de Derecho tiene que conseguir pues, que hayan denuncias, que se prueben las cosas que se están denunciando y que la justicia dé una respuesta. ¿Qué es esto de decir que los jueces están presionados? Hay que dejar trabajar tranquilamente a los jueces. No lo dijo el propio Pedro Sánchez, de que él confía mucho en la justicia. Pues si confías mucho en la justicia, cállate, no te pongas a escribir cartas tomando el pelo a los españoles. ¿Quién se va a creer esto de la maquinaria de fango? ¿Quién se va a creer esto de que la culpa de lo mal que lo está pasando ahora a su mujer, Begoña Gómez, es de Santiago Abascal o es de Alberto Núñez Feijóo? ¿Quién se lo va a creer? ¿Qué tiene que ver Santiago Abascal con las corruptelas y con el tráfico de influencia de su esposa? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se explica esto? Lo que está buscando Pedro Sánchez es
para aparecer como víctima él y su mujer y crear cortinas de humo. Y mientras tanto va diciendo que él está muy tranquilo. Vamos a ver lo tranquilo que va a estar. Vamos a ver el próximo domingo los atontados que son los españoles. Vamos a ver los votos que van a sacar. Y bien, pues mientras esté Pedro Sánchez en la Moncloa, vamos a ir a por Mao. Bueno, pues si le gusta escribir cartas, pues que escriba ya el diario de Pedro Sánchez. Igual como el diario de Bridget Jones, perdón, que es una soltera inglesa que escribía pues de los problemas, de los líos amorosos, de las ilusiones que tenía relacionadas con el tema del amor. Pues me parece bien que Pedro Sánchez escriba un diario y explique pues lo que tenga que explicar. Igual como hacía Manuel Fraga Iribarne, que yo me acuerdo de aquel libro de Memoria breve de una vida pública, que continuaba con En busca del tiempo perdido. Manuel Fraga Iribarne tenía un diario que escribía todo lo que hacía todos los días, más o menos, comentaba, expresaba su opinión. Esto también lo podría hacer Pedro Sánchez, si se ha aficionado a escribir cartas a la ciudadanía. Pero ojo, que estas cartas a la ciudadanía, como no sean convincentes, como no sean coherentes, como las estés pues manipulando y falseando, cada vez más gente se va a dar cuenta de esto, y esto también pues será un paso más en su fracaso, porque un político tiene que ser honesto, tiene que decir la verdad, tiene que estar realmente por los intereses de España. Y Pedro Sánchez ni está por los intereses de España, sino todo lo contrario, ni es honesto, ni es honrado, ni es buena persona. En todo caso, es un irresponsable y un sinvergüenza. Y cada vez más españoles lo están percibiendo. Por eso, hacerle crítica a Pedro Sánchez, tanto a Alberto Núñez Feijóo como a Santiago Abascal, o Roberto Vaquero del Frente Obrero, o a Ovice Pérez, o en fin, es tan fácil hacerles críticas a Pedro Sánchez. Bueno amigos, pues veremos lo que quedan los días que nos queda para las elecciones al Parlamento de Europa. Y bueno, pues nada, que a mí personalmente la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez no me ha llegado. Solamente me he enterado por internet y por esta razón os he hecho este vídeo que espero que os haya interesado. Bueno, adiós amigos y hasta el próximo vídeo.